¿Qué tal? Dios te bendiga, bienvenido a tu programa Pan de Vida. Hoy continuaremos compartiendo bajo la temática Palabra y Unción, para que podamos llegar al cumplimiento de lo que leemos en Lucas capítulo 4, donde Jesús tomó el rollo del libro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. De igual forma creemos que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, es lo que Dios quiere para nuestra vida, para cada uno de nosotros, y eso será posible por medio del Espíritu Santo. Así que te animo a que nos acompañes y aprovecho para invitarte a nuestras reuniones en la Expo Tampico, donde todos los domingos a las 11 de la mañana nos reunimos. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Vamos a la palabra del Señor. Estamos viendo una temática que se llama Palabra y Presencia de Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: Palabra de Dios. Su mano izquierda diga: Presencia de Dios. Ahí estoy desarrollando la temática de estos últimos 3 domingos. Y dice la Escritura en Mateo, en el libro de Mateo, que el Señor un día le dijo a unas personas: ustedes erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ahí vemos estos 2 elementos, las Escrituras y el poder de Dios. Y estábamos viendo también que cuando Jesús vino de la prueba en el desierto, cuando fue probado por Satanás en aquel desierto, iba lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios. Por eso enfrentó la tentación con la palabra del Señor. Pero cuando regresó a Nazaret, de donde había sido criado, y fue a la sinagoga, tomó el rollo del libro y leyó la escritura del libro de Isaías, y al terminar de leerla, el Señor dijo esta palabra que leemos en Lucas 4:21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y como hemos estado viendo, como he estado compartiendo en la plataforma de esta temática, la palabra de Dios está llena de promesas. La palabra de Dios está llena de palabras de Dios para nuestra vida. El apóstol Pedro dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de palabra profética, estamos entendiendo que son cosas que Dios quiere cumplir. Son cosas que Dios desea hacer. La palabra profética nos muestra la voluntad de Dios para nuestra vida. Aunque no aparezca tu nombre y apellido, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tú puedes encontrar en la palabra promesas de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia y para tu propósito. ¿Alguien dice amén? En eso consiste la palabra profética. Necesitamos conocer la palabra de Dios, pero necesitamos llegar al cumplimiento de esa palabra. Y la única forma en que tú y yo podemos llevar a cabo el cumplimiento de esta palabra es mediante la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos conocer la palabra, pero necesitamos conocer al que escribió la palabra. Necesitamos conocer las promesas, pero necesitamos conocer al que inspiró a los hombres para que escribieran las escrituras, y ese es el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo que inspiró a Jeremías, el mismo Espíritu Santo que inspiró a Isaías, el mismo Espíritu Santo que inspiró a David para enfrentar a aquel gigante, es el mismo Espíritu Santo que se puede manifestar en tu vida el día de hoy, para que puedas decir igual que Jesús: hoy se está cumpliendo esta escritura. ¿Alguien dice amén? Hoy se está cumpliendo. La Biblia nos enseña de un hombre llamado David. Diga conmigo: David. Y la palabra nos enseña que en cierto momento Dios le dijo al profeta Samuel: deja de llorar a Saúl. Deja de llorar a Saúl, porque yo ya me levanté a un rey nuevo. A Saúl se le dio una oportunidad, a Saúl se le dio una asignación, pero Saúl no buscó la presencia de Dios. Saúl quiso hacer las cosas en sus propias fuerzas y terminó fracasando. Y justamente cuando había fracasado, Samuel estaba llorando, pero el Señor le dijo: deja de llorar a Saúl, porque yo voy a levantar a un nuevo hombre. Deja de llorar a Saúl, porque yo me he provisto, dice el versículo 1, primera de Samuel
Samuel 16:1, el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, porque te enviaré a casa de Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel es una figura del Espíritu Santo, y yo puedo interpretar esta palabra como si el Padre le dijera al Espíritu Santo: ve a Tampico, ya no vayas a Belén, ve a Tampico, ve a Altamira, ve a Madero, ve a Pueblo Viejo, porque ahí he visto a un hijo de familia, a un joven, a una señorita, al cual voy a ungir, porque de él me he provisto para rey. Prepárate, porque Dios va a visitar tu casa. Prepárate, porque Dios va a levantar a tus hijos. Prepárate, porque Dios va a mandar su Espíritu Santo para ungir a tus hijos y levantarlos como hombres y mujeres al servicio del Señor. Alguien dice amén. Ahora, David traía una palabra. Es importante conocer la palabra. Es importante conocer la Escritura, porque la palabra profética, como ya le dije, más segura, la palabra profética que se puede cumplir es la palabra de Dios. A usted le puede decir a alguien que el Señor le va a dar un carro, a usted le puede decir a alguien que el Señor le va a dar una casa, y a lo mejor nunca se cumple. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, cuando usted se mete en la Escritura, usted se está metiendo en unos códigos, en unas escrituras, en unos decretos que el mismo Dios Todopoderoso mandó a escribir, para que todos aquellos que puedan creerlo, para que todos aquellos que busquen en la palabra, para todos aquellos que no quieren errar ignorando las Escrituras, sino que se meten, se sumergen en la palabra de Dios y digan: esta palabra es para mí, esto que dice aquí yo lo creo, y yo me levanto y yo lo busco. Y en esa disposición de buscarle, verás una intervención del cielo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te pondrás de pie y dirás: hoy se ha cumplido esta Escritura. Habrá alguien que se ponga de pie y diga: llegará el momento en que yo diga con todas mis fuerzas: hoy se ha cumplido esta. ¿Cuántos dicen amén? David caminaba con una palabra. Pero mira lo que dice el versículo 13, Primera de Samuel 16:13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite. Ya estaba la palabra. Ya Samuel tenía la palabra: he encontrado a un hijo de Isaí. La palabra es: voy a levantar a un hijo de Isaí como príncipe. La palabra es: he encontrado a un hijo de Isaí y me he provisto de rey. La palabra ya estaba en movimiento. Pero dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. ¿Cuántos van a buscar la unción del Espíritu Santo? Ya tenía la palabra, pero le faltaba la impartición. Ya tenía la palabra, pero le faltaba la unción. Pero dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Desde aquel día en adelante. Dice este pasaje que en medio de sus hermanos vino el profeta con el cuerno lleno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Allí en la casa donde lo rechazaban, el Señor lo honró. Allí en la casa donde no lo tomaban en cuenta, hubo alguien que lo tomó en cuenta y mandó al profeta Samuel para ungirlo en medio de sus hermanos. Prepárate, porque una unción será derramada sobre tu vida. Ahí donde estás trabajando, verás el favor de Dios. Ahí donde estás emprendiendo, vas a ver el favor de Dios. Ahí en tu casa vas a ver el favor de Dios. Ahí en donde vives, donde los vecinos te avientan gallinas muertas, donde los vecinos te avientan brujería, ellos se van a dar cuenta que sobre ti hay una cobertura especial. Sobre ti está el favor de Dios. El Señor te va a ungir ahí donde te encuentras. ¿Alguien lo cree? Y dice que desde ese día en adelante, diga conmigo, desde ese día
En adelante el Espíritu del Señor estuvo sobre él. A todos nos llega ese día. A todos nos llega ese kairos. A todos nos llega ese momento. Hay un momento en que tú estás caminando con una palabra. Aquí se cumplió en el mismo capítulo. Pero hay personas que a veces están un mes con una palabra. Están un año con una palabra. Están 5 años con una palabra. El enemigo se levanta para golpearlos. El enemigo se levanta para desanimarlos. Pero ellos siguen firmes creyendo en una palabra. Porque no se las dio el hombre. Porque no se las dio un humano. Porque están seguros que se las dio el Señor. Ellos siguen caminando hasta el punto en que el cielo se abre y el Espíritu Santo imparte una unción fresca sobre sus vidas para que desde ahí en adelante, diga conmigo, desde ahí en adelante la vida sea completamente diferente. Aquí la Biblia me dice que desde ese día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Prepárate porque va a haber un parteaguas en tu vida. Va a haber un parteaguas en tu vida. Va a haber un parteaguas en tu servicio. Va a haber un parteaguas en tu ministerio. Va a haber un parteaguas en tu emprendimiento. Va a haber un parteaguas, si yo fuera tú diría amén. Va a haber un parteaguas en tu familia. Dios va a visitar tu vida. Dios va a visitar tu matrimonio. Dios va a visitar tu casa. Va a haber un parteaguas. Habrá un antes y un después. Así como aquel ciego que se ponía a mendigar y la gente lo veía. ¿No es este el ciego que antes pedía limosna? ¿No es este el ciego que antes pedía dinero? Y él decía, sí, yo era, pero ahora veo. Antes estaba ciego, pero ahora veo. Antes no tenía casa, pero el favor de Dios vino sobre mí. Antes me encontraba solo, pero Dios me dio una compañera. Antes no tenía hijos, pero ahora el favor de Dios está. ¿Cuántos dicen amén? No es este el que se agarraba deprimido a llorar. No es esta la que siempre andaba despeinada. Sí, yo era, pero un día el Señor abrió mis ojos y ahora soy una persona completamente transformada a causa de la palabra y a causa de la unción del Señor. Amén. Porque la Escritura dice que la unción de Dios alegra el corazón, cambia el rostro, embellece el alma. Veo pura gente bella, veo pura gente alegre, veo pura gente llena del gozo del Señor. La unción desde ese día en adelante. Ahora el Espíritu Santo estaba sobre David y había una palabra, pero eso no quiere decir que el camino iba a ser un camino de rosas. No iba a ser un camino fácil. Satanás se levanta para que tú no cumplas tu propósito. Satanás se levanta para que tú no lleves a cabo la razón por la cual se te dio vida. Hay una razón por la cual Dios nos dio vida. Y Satanás tratará de levantarse para estorbarte y que no cumplas el propósito por el cual vives. Puedes llenarte de Biblia, puedes estar en una iglesia, puedes estar sirviendo, pero lo que el enemigo no quiere es que tú cumplas tu asignación. Y aquí vemos a David con una palabra y con la presencia del Señor. Y fue promovido al palacio, como veíamos la semana pasada. Fue promovido, se le abrió una puerta. Aquel que tiene una palabra y ha recibido la unción del Espíritu Santo, empieza a tener cambios. Empieza a tener cambios. David dijo, me dijeron que voy a ser rey. Todavía no tengo la corona, pero ya voy a empezar a pensar como rey. Voy a empezar a caminar como rey. Voy a empezar a comportarme como rey. Porque si me dijeron que voy a ser rey, tengo que empezar a pensar como rey, a hablar como rey, comportarme como rey. Ya no voy a ser la misma persona porque estoy creyendo la palabra. No necesito una corona en mi cabeza para empezar a mostrar que soy esa persona que Dios eligió para ser rey. No necesito tener una corona en mi cabeza para empezar a demostrarle al cielo que sí creo en la palabra. Aunque pase en el desierto, Dios me dijo, voy a ser rey. Aunque me persiga Saúl, Dios me dijo, voy a ser rey. Aunque Saúl me aviente la lanza para sacarme de mi asignación, yo no me muevo de donde el Señor me puso, porque si Dios dijo y Él está conmigo, veré el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre mi vida. Alguien dice amén. Empezó a caminar como rey.
Si Dios te está diciendo que te vas a casar y los solteros dicen, empieza a comportar como la princesa que está esperando al príncipe. Si Dios te dice que vas a encontrar esposa, empieza a comportarte como un hombre trabajador, como un hombre responsable, para que cuando aparezca cuando aparezca tu príncipe o tu princesa azul te encuentre no besando sapos, no distraído, sino como ese hombre o esa mujer que Dios ha preparado, esa ayuda idónea, ese hombre responsable. Alguien dice amén. Si Dios te dio una palabra de que vas a ser empresario, de que vas a emprender algo, de que le vas a dar trabajo a muchas personas, empieza a tener pensamientos de generosidad, empieza a ser administrado, empieza a escribir la visión que Dios te da, porque Dios le dijo a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas para que pueda correr el que leyere. Si tú lo estás creyendo, si hay ideas, si hay proyectos que el Espíritu Santo te está mostrando, empieza a escribirlos, empieza a escribirlos, empieza a detallarlos, porque muy pronto la unción del Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a empezar a correr en la visión, vas a empezar a acelerar los pasos, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Amén. Y aquí va David con una palabra y con la unción del Espíritu Santo. Pero dice la Escritura que Saúl empezó a tener celos de David. Saúl empezó a ponerle trampas a David. Saúl se llenó de celos y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a provocar que los filisteos se le vengan encima. Le voy a encargar tareas contra los filisteos para que los filisteos le aborrezcan y lo maten. Saúl le estaba poniendo trampas. Pero como David tenía una palabra y se comportaba prudentemente, así dice la Escritura, que en toda encomienda que Saúl le daba, David actuaba prudentemente. Porque todo aquel que tiene una palabra y la está creyendo y es portador de la presencia de Dios, camina prudentemente, se comporta prudentemente, actúa con prudencia. Alguien dice amén. Y debido a que David caminaba prudentemente, se comportaba prudentemente, siempre entregaba buenas cuentas. Si Dios me llamó a ser rey, me estoy preparando para ser rey. Si Dios me dio una palabra, estoy en un entrenamiento. Lo que me pidan lo hago bien. La responsabilidad que me dan la llevo bien. Porque aunque sirvo al hombre, también estoy sirviendo a aquel que me ha dado la palabra. Alguien dice amén. Se comportaba diligentemente y Dios le daba la victoria. No había trampa que Saúl le pusiera que pudiera prosperar contra David, porque Dios dice por medio de Isaías, ningún arma forjada en contra tuya prosperará. ¿Alguien puede tomar esta palabra? Ningún arma forjada en contra tuya prosperará. El enemigo te pondrá emboscadas, el enemigo te pondrá trampas, el enemigo hará todo lo posible para que tú tropieces, pero la Escritura dice, ninguna arma forjada en contra tuya prosperará. Y no solo eso, condenarás toda lengua que se levanta en juicio contra ti. Y remata diciendo, esta es la herencia de los siervos del Señor. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? ¿Cuántas siervas del Señor hay aquí? Toma esta palabra para ti. El Señor te dice, ninguna arma forjada en contra tuya prosperará. Vas a callar toda lengua que se levante en juicio contra ti. Aquel que te maldiga lo hará sin el respaldo de Dios. Aquel que te lance un agüero lo hará sin el respaldo de Dios. Porque Dios dice, el que conspire contra ti lo hará sin mí. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? David tenía una palabra y la unción del Espíritu Santo, por eso no caía en trampas, porque actuaba prudentemente. Todo el que tiene una palabra y la está creyendo, su comportamiento me da evidencia, su actitud me da evidencia.
La manera en que sirve, la manera en que adora, la manera en que está presente en la palabra, me da evidencia, me da testimonio de que es un hombre que muy pronto va a ser promovido, de que es una mujer que muy pronto va a ser promovida, porque este David se empezó a comportar prudentemente y alguien le dijo al rey Saúl: he visto a uno que es valiente, que es varón de guerra, que es un hombre prudente en sus palabras y que Dios está con él. La gente pudo ver el testimonio del Espíritu Santo en la vida de David. Prepárate, porque muy pronto vendrá una promoción en tu trabajo, vendrá una promoción en tu empresa, porque la gente va a empezar a hablar de ti. Este hombre es honrado, esta mujer es honrada, este hombre rinde buenas cuentas, es responsable, llega temprano. Deja tú eso, es de pan de vida. ¿Alguien está aquí? Actuaba prudentemente. Le pusieron trampas, pero no pudieron contra él, porque la mano de Dios estaba sobre David. La mano de Dios estaba sobre él. David todavía no era príncipe, todavía no era rey, pero ya caminaba como rey, ya pensaba como rey, ya se comportaba como rey. Antes de estar físicamente allí, espiritualmente ya lo estaba viendo. Sabía que solo era cuestión de tiempo para que se cumpliera la palabra. Llegó el momento en que Saúl se levantó abiertamente. Se levantó abiertamente contra David. Primero le puso trampas, pero luego se levantó abiertamente. Lo empezó a perseguir con intenciones de matarlo. Con la intención de matarlo. Abiertamente. Su propio mentor, su autoridad, se levantó contra David para matarlo. Y déjeme decirle que David era el mejor soldado de Saúl. Déjeme decirle que David era el hombre más responsable de Saúl, pero Saúl, movido por los celos, trató de matarlo. Y lo persiguió abiertamente. Y David tuvo que huir. Escucha, tenía una palabra. Y tenía el poder del Espíritu Santo, pero en las circunstancias en que estaba viviendo tuvo que huir. A veces, a ti y a mí nos toca enfrentar desafíos en la vida. Y hay una palabra que palpita en tu corazón. Y hay una palabra por la cual estás creyendo a Dios. Y hay una palabra por la cual te estás esforzando. Pero a veces Saúl se levanta para perseguirte. Y es cuando te puedes preguntar, pero ¿dónde está Dios en estos momentos? ¿Por qué si Él me dijo, por qué estoy atravesando este desierto? ¿Por qué si Él me prometió, por qué estoy atravesando estas circunstancias? Y esto nos revela que eso nos puede llegar a pasar a todos. Que aunque tenemos la compañía de un Dios todopoderoso, a veces tenemos que estar atravesando procesos donde Dios va formando nuestro corazón. Escuche, el corazón. Hubo 2 ocasiones en que David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, su autoridad. Una ocasión estaba David en una cueva y se metió junto con sus soldados, y la Biblia dice que Saúl vino para cubrirse los pies. Y en la expresión hebrea, cubrirse los pies era ir al baño. Entonces ahí no, los guaruras no entraron. Ahí los guardaespaldas se quedaron afuera y él entró solito. Y estando solito allá dentro de la cueva, David estaba con sus hombres ahí. Allí estaba el hombre que quería matarlo. Allí estaba el hombre que había sido desechado por Dios. Allí estaba un hombre loco y endemoniado. Era el mentor de David. Y alguien por ahí le dijo: oye, David, mira, estamos cumpliendo la palabra que Dios te dijo. Se está cumpliendo la palabra que Dios te dijo. He aquí pongo a tu enemigo delante de ti para que tú hagas lo que quieras hacer con él. Como si el hombre le dijera: David, Dios te dijo que te iba a dar una oportunidad como esta. ¿Qué vas a hacer? Si quieres yo lo atravieso, ¿qué vas a hacer? ¿Y sabes qué dijo David? No, yo no puedo levantar mi mano contra el ungido del Señor. Oye, pero está loco. Sí, pero fue ungido por Dios. Oye, pero está endemoniado. Sí, pero un día Dios lo ungió. Un día fue el elegido de Dios.
Y si en este momento ha caído, yo no quiero meterme con un hombre a quien Dios ungió. ¿Sabes que el hombre que está ungido, la mujer que está ungido, nunca se va a levantar contra un ungido? Nunca va a hablar mal de su ungido, de su pastor, de su mentor, del hombre o la mujer que Dios ha puesto en autoridad. Aquel que camina creyendo en una palabra y bajo la unción del Espíritu Santo de una forma genuina, nunca se levantará contra su autoridad. Diga conmigo, ay, ay, ay. El que está creyendo la palabra, el que está bajo la unción del Espíritu Santo, ese no lo hará. Alguien puede ser simpatizante y fácilmente hablar, pero cuando alguien conoce la unción, nunca hablará de un ungido. No se levantará contra su ungido. Ahora, déjame decirte algo. La autoridad pueden ser tus padres. De pronto puedes estar en una casa donde tus papás no ayudan. La autoridad inmediata de David era un hombre loco, endemoniado, desechado por Dios. Pero David nunca levantó su mano contra él. Y a veces la autoridad en la casa puede ser una persona que no da el ejemplo. A veces la autoridad en la casa puede ser una persona que no conoce a Dios. A veces la autoridad en la casa puede ser una persona que anda en malos pasos. Pero todo aquel hijo de familia que ha creído la palabra y que está bajo la unción del Espíritu Santo va a honrar a sus padres, va a bendecir a sus padres, va a ser obediente a sus padres, porque sabe que es importante guardar al corazón, porque está pasando por un proceso donde Dios va formando su alma, sus pensamientos, para que en todo momento, bajo cualquier circunstancia, estés listo para hacer la voluntad del Señor. ¿Alguien dice amén? David no se levantó contra su autoridad. David no se levantó contra el ungido del Señor. David no se levantó contra este hombre. 2 veces tuvo la oportunidad de acabar con él, pero David dijo: no, Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Yo puedo correr el mismo riesgo. Si hoy me levanto contra el hombre de autoridad, después alguien se levantará contra mí, porque todo lo que se siembra se cosecha. Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Si él cayó, si está loco, si está endemoniado, si fue desechado por Dios, es un asunto que a mí no me corresponde. Yo voy a hacer la voluntad de Dios y voy a honrar al rey que Dios ha puesto sobre mi vida. Diga conmigo, palabra. Hay que vivir la palabra. Tiempo después Saúl murió. Tiempo después Saúl murió. Y esto me enseña algo: que los que te persiguen no lo harán por siempre. Esto me muestra algo: que los que te persiguen tienen fecha de caducidad. ¿Alguien dice amén? Aquellos que se han levantado contra ti tienen fecha de caducidad, porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Estos que están hablando de ti, tarde o temprano se callarán. Esos que te están persiguiendo en el trabajo, esos que te están persiguiendo ahí en el barrio, tarde o temprano dejarán de hacerlo, y tú seguirás adelante y sabrás que solo fue un proceso donde fuiste aprobado por el cielo, y que se te abre una puerta para la nueva temporada que Dios tiene para tu vida. Alguien de aquí antes de 3 meses va a ser promovido. Alguien de aquí antes de 3 meses va a haber una puerta que se le abre. Va a haber el favor de Dios persiguiéndolo. Alguien de aquí va a llegar al día antes de 3 meses que va a testificar: hoy se está cumpliendo esta escritura en mi vida. Amén. Oiga, tiempo después Saúl murió. Tiempo después Saúl murió. Y entonces la escritura nos muestra que empezó a cumplirse la palabra, que empezó a cumplirse la escritura que estaba sobre David. Y vinieron los de Judá. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Segundo libro de Samuel. Fíjate cómo hay un primer libro de Samuel y un segundo libro de Samuel. En el primer libro de Samuel se levanta el profeta, se trata de establecer el reino con Saúl y no se puede, y comienza el proyecto de Dios con David.
En el primer libro de Samuel solo es un proyecto, pero en el segundo libro de Samuel comienza un cumplimiento. Que este 2022 sea la culminación del primer libro de tu vida y que a partir del 2023, recíbelo en el nombre de Jesús, el que lo está creyendo, y que el 2023 sea el cumplimiento, sea el inicio del cumplimiento del segundo libro de tu vida. Que este fin de año tú veas un parteaguas. Antes del 2022 para atrás, fue una historia, fue un proyecto, fueron planes, era una palabra profética, pero en el 2023 en adelante vi el cumplimiento de la palabra de Dios. Empecé a dar los primeros pasos, salí de la angustia, salí de la cueva, salí del desierto y empecé a escribir los planes de Dios. Que venga un aceleramiento en tu vida, que venga un rompimiento en tu vida, que se te abra una gran puerta en el nombre del Señor. Tú que te estás manteniendo creyendo en la palabra, tú que te estás manteniendo buscando el rostro de Dios, el poder y la palabra de Dios se verán cumplidas en tu vida y habrá testimonio. Levante su mano y dé testimonio. Usted que está de pie, levante su mano y muévala, diga: daré testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4, dice que vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Eran 12 tribus, pero aquí está cumpliéndose la palabra ya. Una tribu lo está reconociendo. Dice que la casa de Judá, David era de la casa de Judá, David era de la tribu de Judá, pero ni su misma familia reconocía el llamado de David. Ni su misma familia creía en el llamado de David. Ni su misma familia creía en la palabra que se le había dado a David. A veces tú portas una palabra que ni tu cónyuge la cree. A veces tú tomas una palabra, tienes una palabra que ni tus hijos la creen, que ni tus padres la creen. A veces tú tienes una palabra y cuando la platicas, tus amigos se burlan de ti, te hacen escarnio, pero tú por dentro estás completamente convencido. Tal vez la gente cercana no te cree, tal vez la gente cercana te dice que estás loco, tal vez la gente cercana te dice que ya lo has intentado muchas veces, pero que no has podido, que ya te olvides del tema, que eso no va a ser posible en tu vida. Pero si te atreves a creer en la palabra como lo creyó David, llegará el momento en que esa tribu de Judá, tu familia cercana, tus amigos cercanos vendrán a decirte: verdaderamente Dios está contigo, verdaderamente estamos viendo el favor de Dios sobre ti, verdaderamente mira que hablábamos en privado acerca de ti, en contra tuya, perdónanos porque juzgamos tus acciones, perdónanos porque juzgamos tu fe, pero ahora vemos que la mano de Dios está contigo. Amén. A veces te toca caminar contracorriente con gente a la que amas. A veces te toca caminar contracorriente en el lugar donde estás, en tu trabajo, con tu familia, con la gente que te rodea. Eso mismo le pasó a José. José tenía una palabra. A José se le reveló una visión. Tenía 17 años cuando Dios le mostró un plan extraordinario. Y lo contaba a sus hermanos, pero le tenían envidia. Lo contaba a sus hermanos y le decían: mira, ahí viene otra vez el soñador, el que cree que la vida va a cambiar. Ándale, vete a cuidar las ovejas. Ándale, vete a cuidar allá las chivas. Tú que estás soñando, tú que eres un soñador. Se burlaron de él. No solamente se burlaron, le quitaron la túnica. Esa túnica que lo distinguía, esa túnica que no tenía su raíz en su padre Jacob, sino que directamente el cielo se había encargado de vestirlo de una forma diferente, porque para él había un propósito extraordinario. Hay algunos aquí que tienen una túnica diferente, que no los aceptan, que los rechazan, que los corren del trabajo, que les cierran puertas, que la gente los critica, pero lo hacen porque en el espíritu ven que tienes una túnica diferente, y esa túnica diferente es el favor
favor de Dios que está sobre ti, es la mano de Dios que está sobre ti, es la vestimenta de gracia y de honra que el Espíritu Santo ha puesto sobre tu vida. Alguien tiene que decir amén. Están hablando de mí, esa palabra está hablando de mí. Así como juzgaron a José y lo echaron fuera, lo echaron porque era diferente. Yo soy diferente. Diga conmigo, yo camino contracorriente. Este mundo va hacia donde quiere ir, pero yo voy hacia la perfecta voluntad de mi Padre Celestial. Ahorita me critican, ahorita me juzgan, pero al rato, diga conmigo, al rato verán el favor de Dios sobre mi vida. Amén. Como sabemos, a José no le fue bien. Sus propios hermanos lo corrieron, lo echaron de la casa. Sus propios hermanos hicieron negocio con él. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Y después de que lo vendieron, iba José ahí amarrado. Ellos estaban repartiendo las monedas de plata. Lo que no sabían es que esos que lo habían aventado realmente eran instrumentos de Dios para empujar a José hacia su propósito. Ellos no sabían que al echarlo de la casa le estaban poniendo alas que lo llevarían a ser un gran hombre de Dios, siendo gobernador de Egipto. Esos que te corrieron de la casa, esos que te corrieron del trabajo, esos que te rechazaron, ni cuenta se dieron que lo único que estaban haciendo, alguien tiene que decir amén, que lo único que estaban haciendo era empujarte porque estabas indeciso, pero ellos te empujaron. Estabas indeciso, pero ellos se encargaron de aventarte al precipicio, y fue en esa caída donde las alas de la fe. Alguien extienda sus manos. Alguien póngase de pie y extienda sus manos. Diga conmigo, yo tengo alas de fe. Yo tengo alas de fe. Yo tengo alas de fe. Lo único que han logrado los que me han echado del trabajo, los que han rechazado mi emprendimiento, es que estas alas se pongan más fuertes, porque voy a volar alto en el nombre del Señor. Declaro la palabra que dice Isaías: los que esperan en el Señor. ¿Hay alguien aquí que espera en el Señor? Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas. Estas fuerzas no las tenías en la casa donde Jacob vivía. Estas fuerzas las tomaste en el desierto, en la prueba. Allí te hiciste fuerte. ¡Wow! Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, caminarán y no se cansarán, correrán. Alguien tiene que correr, correrán y no se cansarán. Alguien dice amén. Y extenderán las alas como las águilas, como las águilas. Alguien dale un aplauso fuerte a Jesús. Aclaro, no como las de la América. Lo único que hicieron con José fue empujarlo a su propósito. Lo único que han logrado, o lo único que tienen que lograr cuando te rechacen, es que una mayor convicción de seguir adelante es lo que debe haber en tu corazón. Si es la palabra que Dios te puso, si es la presencia de Dios sobre ti, vendrá una fuerza de lo alto que te hará una persona que guarde el corazón para no ser dañado por la amargura. No te enganches con los que te rechazaron. No te enganches con los que te dijeron que no. No te enganches si un padrastro te echó de la casa. No te enganches si tu papá físico no te mantuvo y no te dio lo que tenías que dar. Porque eso que hizo tu padre físico o tu padrastro, lo único que ha provocado es que tú desarrolles las alas de la fe. Que tú te aferres. Eso no te ha matado.
Esto no te ha destruido. Si estás aquí, estás con la palabra y estás con la presencia de Dios, prepárate, porque vas a llegar al cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida. Que así como José llegó un día a ser gobernador, así como José fue posicionado en el lugar que Dios tenía para él, de igual forma que se cumpla en tu vida ese propósito de Dios, esa asignación que tienes en la vida. Yo no sé cuánto tiempo tenga que pasar, yo no sé qué adversidades tengas que enfrentar, yo no sé qué desiertos tengas que vivir, yo no sé quién se levante contra ti. Jesús dijo que a veces por causa del reino la nuera se levanta contra la suegra, el hermano contra la hermana, el hijo contra el padre. Tú solamente asegúrate de atesorar la palabra en tu corazón y de buscar el rostro de Dios, porque antes de que tus progenitores, antes de que tus padres pensaran en traerte a existencia, hubo alguien allá en el cielo, hubo alguien allá en la eternidad que planeó tu nacimiento, hubo alguien que te hizo con estas características, hubo alguien que supo que pasarías por un momento difícil, pero Él prometió estar contigo, Él prometió que no te dejaría. Eso es más que suficiente. David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Amén. José no la pasó bien, José la pasó difícil, José la pasó complicado, pero finalmente llegó al cumplimiento de la palabra de Dios. Y aquellos que lo habían rechazado vinieron a pedirle alimento. Y aquellos que lo habían rechazado vinieron y no lo reconocieron. Vinieron y no supieron que era José el que habían vendido como esclavo. No supieron, no se podían imaginar que aquel que vendieron como esclavo llegaría a ser un gobernador. Prepárate, porque de pronto la gente no te va a reconocer. De pronto la gente no va a reconocer tu matrimonio. De pronto la gente no va a reconocer tu familia. Que no andaban tus hijos desordenados, que no andaban tus hijos dispersos, que no andaban tus hijos en drogas. Andaban, pero un día Dios visitó mi casa. Un día el Señor me dio una palabra. Un día yo leí la escritura y el Señor me habló y yo lo creí. Me mantuve a la palabra. La batalla estuvo difícil, la guerra estuvo en contra, pero finalmente llegó el día en que dije: hoy se ha cumplido esta escritura. Repite conmigo: llegará el día en que diré: hoy se ha cumplido. Vamos, dígalo fuerte: hoy. Amén. A veces no te das cuenta que aquellos que te rechazan lo hacen porque Dios no quiere que tú te estaciones allí. A veces no te das cuenta que de aquel empleo en donde no te aceptan es porque ese empleo no es para ti. A veces no te das cuenta que aquella chica o aquel chico que no te hace caso es porque Dios no te quiere allí. ¿Alguien está aquí conmigo? En cierta ocasión, en un edificio había un elevadorista, y el elevadorista tenía muchos años de trabajar ahí, mucho tiempo, ya tenía antigüedad, pero en cierto momento vendieron el edificio, llegó una nueva administración, y entre las cosas que estipularon es que todos los que trabajan en el edificio tienen que saber leer y escribir. Y el elevadorista no sabía leer ni escribir, y tenía 25 años de trabajar ahí. Y de pronto le dicen: oiga, señor, usted no sabe leer ni escribir, mira, hay un nuevo reglamento. Si usted no sabe leer ni escribir, usted ya no puede trabajar aquí. Oiga, denme una oportunidad, mire que para moverle al botón del elevador no necesito leer ni escribir. Deme una oportunidad, mire que tengo mucho tiempo aquí trabajando. ¿Qué voy a hacer? Nadie me va a contratar. A esta edad ya nadie me va a contratar. Lo sentimos. Reglas son reglas. Y está estipulado por la nueva administración que si usted no sabe leer ni escribir, usted no puede trabajar en este lugar. Pase a la oficina por su liquidación. Y aquel hombre pasó por la liquidación y dijo: ¿qué voy a hacer? Ahora me quedé sin trabajo, ya no me aceptan porque no sé leer y no sé escribir. ¿Ahora a qué me voy a dedicar? Nadie me va a querer contratar con la edad que tengo. Y lo único que sabía hacer era subir y bajar el elevador, moverle al botón. ¿Qué voy a hacer? Y mientras pensaba qué hacer,
vio por allí una madera en su casa y dijo: necesito un serrucho para cortar estas tablas mientras me ocupo en algo. Y dijo: no tengo serrucho, tengo que ir al pueblo que está cerca de aquí a 1 hora para traer un serrucho y traer alguna herramienta para trabajar con la madera. Oiga, y fue por la herramienta a 1 hora de camino, y cuando regresa, viene en camino y un vecino lo ve y le dice: ¿y ese serrucho, vecino? Lo acabo de comprar porque quiere cortar unas tablas. Oiga, ¿no me vende su serrucho? Pero es que lo acabo de comprar. Mire, le pago lo que usted me pida. Le pago lo que usted me pida porque yo necesito un serrucho, pero no tengo tiempo para ir a comprarlo. Pero si usted me lo vende, se lo pago a lo que usted me pida. ¿Está bien? Y se lo vendió al doble. ¿Y qué hizo este hombre? Volvió por un serrucho y algo más. Y cuando regresó, otro vecino lo vio y le dijo: oiga, vecino, ese martillo que tiene ahí no me lo puede vender. Es que lo acabo de comprar. Sí, pero necesito un martillo y no tengo tiempo para ir a comprarlo. Si usted me lo vende, yo le pago lo que usted me pida. Bueno, se lo vendo y al doble. Y luego vendió el serrucho y fue por más herramientas. Y vino y se corrió la fama, le compraron la herramienta, siguió yendo por herramienta hasta que puso su local. Aquel local creció, le dio trabajo a varias personas, empezó a expandirse aquel negocio, empezó a crecer tanto que el presidente de ese lugar, el alcalde de ese lugar dijo: vamos a hacer un evento especial y vamos a reconocer a este hombre, porque este hombre ha cambiado la economía de este pueblo. Este hombre ha traído una empresa que le ha dado trabajo a varias familias. Vamos a hacer este evento. Invitaron a este ex elevadorista para participar en este evento en honor a él. Y llega el día del evento y entonces le dicen: ¿nos haría el favor de leer este documento para que todos lo escuchen? Y dijo: ahora estoy en aprietos, señor alcalde, porque yo no sé leer ni escribir. ¿Pero cómo que no sabe leer ni escribir? Todo lo que usted ha hecho, esta empresa que le ha estado dando tanto trabajo a las personas, y usted no sabe leer. ¿Se imagina qué no hubiera hecho si usted hubiera sabido leer? Y él dijo: sería elevadorista. Si supiera leer, sería elevadorista. Pero como no sabía leer, me echaron del trabajo. Pero no importa, aquellos que me echaron del trabajo únicamente provocaron que yo abriera los ojos de la visión, que sacara las alas del emprendimiento, y ahora soy una persona completamente diferente gracias a las circunstancias que viví. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, ¿hay alguien aquí que ame a Dios? A los que aman a Dios, todas las cosas, dice ahí, todas las cosas, dice la palabra del Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Que cuando te rechazan, que cuando te abandonan, que cuando te hacen a un lado, lo único que va a pasar es que Dios provocará que esto se convierta en algo de bendición para tu vida. ¡Wow! ¿Alguien lo cree? A David, su familia que lo había rechazado, ahora lo aceptaba. Su familia que lo había desechado y que no creía en su llamado, ahora lo estaban aceptando. Su tribu. Pero no paró ahí. Segunda de Samuel, capítulo 5, tiempo después. Segunda de Samuel 5:3 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel, ya no solamente Judá, ya estaba entrando al cumplimiento de la palabra. No sé si los muchachos me puedan ayudar acá, pero ya estaba entrando al cumplimiento de la palabra. Primero vino con su familia primaria, Judá, en su casa. Donde primero Dios tiene que cumplir su palabra es en nuestra casa, nuestra familia. ¿Alguien dice amén? Y después vino todo lo demás. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Y luego ungieron a David como rey sobre Israel. Aquí está David viviendo el cumplimiento de una palabra. Esta historia nos muestra
que cuando alguien recibe una palabra y se aferra a ella, con la ayuda del Señor, llegará al cumplimiento. ¿Alguien lo puede creer? Yo no sé qué palabra haya sobre ti. Yo no sé qué palabra haya sobre ti. Pero tú tienes que aferrarte a la palabra que Dios te ha dado. Tiempo después, había una palabra sobre Salomón, sobre el hijo de David. David tuvo un tropiezo. David tuvo una situación nada agradable. Se arrepintió de todo corazón y Dios lo restauró. Se arrepintió de todo corazón y Dios lo restauró. Después llegó su hijo. Y había una palabra sobre Salomón. David le había dicho a Betsabé: Salomón será el rey en el trono. Salomón es el elegido. Salomón es el que se levantará después de mí para sentarse en el trono. Diga conmigo, había una palabra. Levante su mano y diga conmigo, hay una palabra sobre mí. Y hay una palabra sobre mis hijos. Repítalo, sobre mis hijos. Aunque en este momento tú todavía no tengas hijos, el día que te cases, el día de mañana Dios te concederá ser padre de familia, tener hijos. Pero desde hoy hay una palabra sobre tus hijos. Había una palabra sobre Salomón. David, el rey, dijo: Salomón será el rey. Salomón será mi sucesor. Pero ¿sabes qué ocurrió? Se levantó Adonías. Adonías se levantó para ocupar un trono que no le correspondía. Y Adonías mandó matar animales y tocar el cuerno. Trajo a un sacerdote para que lo ungieran como rey, porque alguien quería usurpar el trono de Salomón. ¿Y sabes qué pasó? Vino Betsabé, la mamá de Salomón. Esas mamás que se aferran a la palabra de Dios sobre sus hijos. Esas mamás o esos padres de familia que no se rinden cuando parece que el hijo va a perder propósito, va a perder el rumbo. Vino Betsabé delante del rey y le dijo: oiga, mi rey, ¿no dijo usted que el que gobernaría después sería Salomón? Así dije, esa fue la palabra, ese fue el decreto. Pues déjeme decirle que hay un Adonías queriendo levantarse para quitarle el lugar a mi hijo. Hay un Adonías que quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Y entonces Betsabé sacó de David un decreto, una confirmación. David dijo: no gobernará Adonías, sino que, como he dicho, Salomón reinará, Salomón será el rey. Mandó traer al profeta, mandó traer al sacerdote, mandó traer a los músicos, y entonces mandó traer a Salomón. Mataron el becerro gordo, lo ungieron como rey y se sentó donde Dios dijo que se iba a sentar. Hay una palabra sobre tus siguientes generaciones. Hay un decreto del cielo de parte de Dios. Hay un decreto sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Pero de pronto Adonías se quiere meter en el lugar de tus hijos. De pronto Adonías quiere usurpar un lugar que no les corresponde. Pero hoy tú te tienes que levantar. Hoy tú te tienes que despertar. Hoy tú tienes que decirle al Rey: Rey Jesús, tú dices en tu palabra que mis hijos son herencia tuya. Hoy están desorientados, hoy están caminando por pasos diferentes, pero tú dices en tu palabra, oh Rey, que mis hijos son herencia tuya. Yo no me resigno a algo menos. Mis hijos te pertenecen. Mis hijos son propiedad tuya. Y aquella mujer y aquel hombre que se atreva a creerle y clamar por esa palabra delante del Rey, verá a sus hijos levantarse, verá a sus hijos establecerse, verá a sus hijos ser perseguidos por el favor de Dios. Amén. La bendición de Dios va a perseguir a tus hijos. El favor de Dios va a perseguir a tus hijos. El bien del Señor va a perseguir a tus hijos. Alguien dice amén.
Cuando el enemigo los quiera robar, la mano poderosa de Dios los va a alinear. Cuando parece que se van a perder, el Espíritu Santo los va a despertar. ¿Cuántos dicen amén? Deme 3 minutos. Yo sé que su tripa ya se escucha hasta acá porque hace hambre, pero quiero soltarle una palabra. Salomón llegó al trono. Salomón llegó al trono. Mire lo que dice Primera de Reyes 2, versículo 4, versículos 3 y 4. David le dijo a su hijo Salomón, David le dijo: guarda las ordenanzas de Jehová tu Dios, guarda la palabra, guarda las ordenanzas andando en sus caminos y observando sus estatutos. Aquí vemos a un padre de familia orientando a sus hijos. Mi hijo llegó con propósito, mi hija llegó con asignación. Yo no voy a permitir que ande allí besando sapos ni besando ranas. Mi hijo, mi hija nació con propósito y la voy a guardar, lo voy a guardar. Pero David tenía la encomienda de enseñarle a su hijo: hijo, guarda las ordenanzas de Jehová tu Dios. Es la palabra que Dios puso en mi vida y me prosperó. Viví la palabra y vi la bendición de Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas prosperado. Mira lo que le dice un padre de familia a su hijo: para que seas prosperado en todo lo que hicieres y en todo lo que emprendieres, para que confirme Jehová la palabra que me ha dado, diciendo: si tus hijos guardaran su camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice el Señor, faltará a ti varón sobre el trono de Israel. Un padre le dice a su hijo: hijo, cumple la palabra, vive las ordenanzas, vive los mandamientos, porque entonces verás cómo Dios te va a prosperar. Eso se lo está diciendo un padre que fue próspero. Eso se lo está diciendo un padre que vivió la palabra y recibió la bendición de Dios. Y le dice a su hijo: hijo, vive la palabra, cumple la palabra, lleva a cabo los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo la palabra. Ahora fíjate bien lo que dice el capítulo 3, versículo 3. Toma esta palabra, por favor. Si eres joven y todavía no te casas, llévate este fundamento, porque el día que tengas tus hijos tienen que nacer en bendición. Ya está, ya agarró. Levante su mano, por favor. Así como está, levante su mano, reciba la palabra. Primera de Reyes 3:3 dice que Salomón amaba al Señor. Un padre de familia muy ocupado, un rey, pero enseñándole a su hijo: hijo, la clave para que te vaya bien es que sigas la palabra de Dios. Hijo, la palabra para que tengas la forma que tú vas a tener éxito es que vivas la palabra de Dios. Y David tuvo éxito como padre. Y vemos que Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Que el Señor te conceda que se cumpla esta palabra en ti. Que no tengas que desvelarte porque tus hijos andan extraviados. Que no tengas que desvelarte porque tus hijos andan en malos pasos. Que no tengas que desvelarte porque tus hijos no sabes dónde andan, sino que porque te has encargado de creer en la palabra de Dios para ti y para tus hijos. Tú puedas tener paz, tú puedas tener descanso y veas cómo tus hijos aman al Señor. Veas cómo tus hijos sirven al Señor, porque así como Dios se lo cumplió a David, lo verás en tu vida y tú dirás: hoy se está cumpliendo esta escritura. Vamos, alguien lo puede decir: hoy se está cumpliendo esta escritura. Y mira lo que dice la palabra. Por favor, levanta tus manos. Dice que el rey fue a Gabaón a sacrificar allí. El rey fue a Gabaón porque le gustaba sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal,
Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese lugar. ¡Wow! 1000 holocaustos sobre ese altar. 1000. Yo estaba haciendo cuentas. 1000 holocaustos. ¿Cuántos se llevarían un día? Si Salomón mataba un buey por minuto, se iba a llevar 16 horas y media. Si empezó a las 6 de la mañana, estuvo todo el día sacrificando holocaustos. 1000 holocaustos. Terminó a las 12:30 de la noche. Si David estaba loco por la presencia de Dios, su hijo Salomón estaba re loco. Si David estaba apasionado por la presencia de Dios, su hijo le dijo: quítate, que ahí te voy. Ese hombre apasionado por la presencia, esa mujer apasionada por la presencia, prepárate, porque tus hijos se van a levantar como hombres y mujeres llenos de pasión por la presencia del Señor. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe? 1000 holocaustos. ¿Y sabes qué pasó? Mira lo que dice la palabra. Versículo 5, ya voy cerrando. En Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. El Señor se apareció. Salomón vivía la palabra. Salomón amaba al Señor por el consejo de su padre. Pero un día el Dios de su padre se le reveló también a él. El Dios de su padre se manifestó también a Salomón. Y aquí vemos la palabra que el Señor le dijo a Salomón. Mira lo que le dijo: pide. Wow, pide lo que quieras que yo te dé. Yo no sé si estás comprendiendo lo que dice allí, porque no lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios. Salomón, pide lo que quieras. Imagínate que el favor de Dios esté sobre tus hijos, que el favor de Dios esté sobre tus siguientes generaciones, que ellos tengan cielos abiertos, que tengan el favor de Dios, que tengan el agrado de Dios, y que tú los veas trascender, que tú los veas prosperar, que tú los veas bendecidos, porque la mano poderosa del Señor está sobre ellos. ¿Habrá alguien aquí que crea en esta palabra? ¡Wow! Cierro con esto, así mantente con las manos en alto. Cierro con esto. Dios le dijo: pide lo que tú quieras. ¿Y qué le pidió? Quiero un celular nuevo. ¿Qué le pidió? Salomón era un chico entendido. Sabía lo que quería. Salomón le dijo a Dios: Dios, mira, tú has sido bueno con mi padre. Tú le dijiste a mi padre que un hijo suyo estaría en el trono, y yo estoy aquí por el favor que tuviste con mi padre. Estoy recibiendo una herencia de bendición. Pero Señor, yo soy joven y yo no sé gobernar a este pueblo. Es grande este pueblo y yo estoy morro, yo estoy chavo, yo no tengo entendimiento. Señor, dame sabiduría para cumplir mi asignación. Dame sabiduría para cumplir mi llamado. Wow, un joven que no andaba extraviado. Un joven que entendía que nacemos con propósito, que nacemos por voluntad divina. Todo lo demás viene por añadidura. Lo único que quiero, Dios, es poder vivir aquella razón por la cual tú me diste existencia. Que esa revelación venga sobre nuestros hijos. Que esa revelación venga sobre nuestras siguientes generaciones. Que no divaguen en dos mentes, que no divaguen en dos caminos, sino que tengan claridad en lo que le están pidiendo al Señor y podamos ver la mano de Dios sobre ellos. ¿Sabes qué pasó? Dice la Biblia que Dios se sorprendió. Dijo: wow, le agradó a Dios lo que Salomón pidió. Toma esta palabra. Dios le dijo a Salomón: mira, Salomón, no me pediste riquezas, no me pediste larga vida, no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste nada de eso. Me pediste inteligencia, me pediste entendimiento. Mira, te voy a decir una cosa: te voy a dar lo que me pediste. Te voy a dar un corazón entendido, tan entendido que no habrá otro rey como tú. Te lo voy a dar. Te voy a dar lo que me pediste, pero también te voy a dar lo que no me pediste. Te voy a dar riquezas, te voy a dar la vida de tus enemigos y te voy a dar larga vida. A alguien aquí se le va a dar lo que no ha pedido. A alguien aquí se le va a dar lo que no ha pedido. ¿Alguien lo cree?
¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Con una palabra, el Señor le dio a Salomón un reino próspero y en paz. A su padre le tocó muchos años someter a sus enemigos. A su padre le tocó muchos años someter a los filisteos, a los amonitas, a los demás. Pero a David, a Salomón, le tocó un día levantando un altar, un día buscando el rostro de Dios. Y cuando buscó el rostro de Dios de una forma apasionada, imagínate este loco. Traigan otro buey, traigan otro buey, traigan otro toro, traigan otro toro, traigan otro toro, porque este altar no es para los hombres, este altar es para Dios, este altar es para el Todopoderoso. Y en un día soltó una palabra que revolucionó la vida de Salomón. A David le tocó 13 o 15 años y a Salomón le bastó un día. Toma esta palabra. Hay una palabra que va a revolucionarse sobre ti. Lo que podía tardar un año, lo puedes recibir el día de hoy. Lo que podía tardar 6 meses, lo puedes recibir un día en el altar. Un día en su presencia puede traer un rompimiento. Un día como hoy puede marcar tu vida. Un día como hoy, donde levantas un altar de adoración al Señor, puede traer una revolución sobre ti. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes dicen, faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, los campos ya están listos. Algunos de aquí dicen, hasta enero se me va a abrir la puerta, hasta febrero se me va a abrir la puerta, pero el Señor te dice, es hoy. El Señor te dice, es hoy. Hoy se te puede abrir la puerta. Hoy el Señor puede revolucionar la palabra en tu vida. ¿Alguien lo cree? Diga conmigo, revolución. Mueva su mano y diga revolución. Muévala, muévala, muévala. Revolución, 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 revolución. Haga ese acto profético. Revolución, revolución. 3 años y medio estuvo el cielo cerrado sobre Israel. 3 años y medio estuvo cerrado sobre Israel. Y Elías había dicho, no habrá lluvia sino por mi palabra. Y un día levantaron el altar. Diga conmigo, altar. Restauraron el altar y le pidieron al Señor, Señor, manda fuego sobre el altar. Y aquellas 12 tribus, aquellas 12 piedras representando a las 12 tribus, se levantaron y provocaron que el fuego descendiera. Después del fuego vino la lluvia. Después del fuego en el altar, el cielo se abrió. Después de la manifestación de la presencia de Dios, la lluvia vino. Esta tarde va a haber una manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida. Esta tarde vas a recibir una impartición de fuego. Una impartición de fuego. Y después de esta impartición, prepárate, porque una lluvia grande viene sobre ti.